para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. La idea era poder retomar un análisis de lo que ha sucedido en las elecciones generales de nuestro país, de Argentina, en este programa de política internacional. Agarramos siempre la cuestión nacional, pero medio de refilón, pero la significación indudable que tienen estas elecciones en nuestro país excede claramente la realidad argentina y se proyecta también a nivel regional, por no decir también más allá de las fronteras de nuestra región, porque entre otras cosas que se ha discutido en esta campaña y que se sigue discutiendo, está, por ejemplo, el posicionamiento internacional de nuestro país ante temas no menores como el que acabamos de conversar, de tener la entrevista, ¿no? El conflicto en Medio Oriente, el alineamiento, ¿no?, con la política imperialista de Estados Unidos. Bueno, una serie de consecuencias que pueden tener para el proceso regional las elecciones en la Argentina. Por eso me parece que hay que destacar el triunfo importante de Unión por la Patria en estas elecciones generales, que ha permitido la configuración de un escenario totalmente diferente al que se esperaba antes de la primera vuelta. Recordemos, veníamos de un escenario de 3/3 donde la Unión por la Patria estaba por detrás, corriendo por detrás de la situación, con una centralidad política del candidato Javier Milei, que permitió, entre otras cosas, que hubiera triunfado en las PASO, que hubiera sido el candidato más votado en términos individuales en las primarias. Permitió también que recayera sobre él una atención que quizás antes no estaba tan centrada en lo que decía y en lo que proponía, y que el voto que quizás se depositó sobre él en aquel momento, que expresaba más un descontento, más una, como lo denomina Cristina, ¿no?, una desafección de la democracia, también por tareas incumplidas del gobierno del Frente de Todos, que va a terminar el 10 de diciembre, pero también producto de situaciones estructurales que tienen que ver con la dinámica de la economía argentina, las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero entre esa desafección democrática y la crisis inflacionaria, hubo un malestar que se manifestó sobre el candidato Milei, que con el desarrollo y con todas las luces del escenario ya puestas sobre el candidato, se empezó a clarificar cuáles eran los alcances de las propuestas de Milei, cuáles eran los alcances de la mirada que él estableció, y eso empezó a generar también rechazos y anticuerpos por parte de vastos sectores de las mayorías populares, que empezaron a tomar conciencia y a organizarse y a activarse para frenar eso. Y como contrapartida también destacar lo que ha sido la campaña Unión por la Patria, que creo que ahí hay una serie de elementos claves que permiten explicar cómo se revirtió para esta primera vuelta el resultado. El primero de ellos, bueno, tiene que ver con darle una forma organizativa, ¿no? O sea, ese desorden en términos políticos que vimos, sobre todo en la última etapa del gobierno del Frente de Todos, se revirtió a partir de ver un alineamiento casi completo, yo diría, de todo el frente político detrás de la figura de Sergio Massa, en una campaña que se logró ordenar y con un discurso que logró conectar, por un lado, con elementos propios de la identidad del peronismo, del kirchnerismo, con un elemento central, pero también elementos novedosos, una agenda que buscaba dar respuesta a las nuevas demandas. Pero no solamente fue una cuestión discursiva, sino que también en el último mes de campaña vimos una serie de medidas del gobierno nacional tendientes a aliviar los efectos más duros de la escalada inflacionaria y el ataque sobre el peso argentino, que tuvieron una influencia directa sobre el bolsillo de distintos sectores sociales, tanto de los más postergados como de las clases medias, a través de medidas directas que el gobierno tomó. Entonces me parece que, por un lado, una campaña ordenada, una solidificación, un desempeño realmente destacado del candidato Sergio Massa y un ordenamiento del dispositivo detrás de eso. Por otro lado, medidas en términos directos, y después el trabajo, el tercer elemento me parece para destacar, el trabajo territorial que permitió que en 3 regiones claramente diferenciadas se revirtiera los resultados y permitían recuperar 3 millones de votos. El primero de ellos en el norte argentino, realmente hubo un trabajo coordinado en el norte, en las provincias del norte argentino, con los gobernadores, con los intendentes, que permitió que un territorio que tradicionalmente es favorable al peronismo, donde había sido el más votado Milei, se revirtiera de una manera destacada la votación.
En segundo lugar, en la Patagonia también hubo una reversión muy importante de la votación, pero sin dudas el territorio más destacado ha sido la provincia de Buenos Aires, donde allí, donde si se quiere el bastión de la identidad más propiamente kirchnerista, donde están los votos de Cristina, donde están los sectores más dinámicos, sobre todo en el conurbano industrial de la provincia de Buenos Aires, se vio una articulación muy clara entre la gestión de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza, la gestión de intendentes del conurbano bonaerense que lograron articular una campaña realmente exitosa, y la articulación política también desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, todos esos elementos que lograron articular una campaña muy importante con una victoria en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof por más de 20 puntos de distancia, que contribuyó de manera notable a los resultados. Como balance general de la elección en sí, luego podríamos referirnos a la correlación de fuerzas en el Congreso. Hay resultados de último momento que permiten decir que el Frente de Todos, la Unión por la Patria, va a tener muy probablemente quórum propio y mayoría en el Senado para poder gestionar, llevar adelante las leyes. Y en la Cámara de Diputados, tal como arrojan los resultados en la noche electoral, el bloque del Frente de Unión por la Patria va a tener alrededor de 105 diputados, unos 95 de lo que era Juntos por el Cambio, y unos 35 del partido de Javier Milei y otros partidos menores. Pero también, y para cerrar, hay que analizar lo que sucedió el día después, también invitar para comentar ahí con la mesa, que la elección en sí no fue el único paso de esta reconfiguración del escenario político que estamos viendo quizás a pasos agigantados en el escenario argentino, porque a la elección le sucedió el día después, lo que pasó después de la elección, que tiene que ver con el anuncio de la alianza entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, lo cual implicó una crisis generalizada en el espacio de Juntos por el Cambio, y no solamente con los radicales, que en el día de ayer emitieron un comunicado donde afirman que no van a votar a Milei. También se oponen al kirchnerismo, pero todos saben que hay muchos sectores del radicalismo que van a votar a Massa, sino también dentro del propio partido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, dentro del PRO, con el posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, quien fuera el competidor en las internas de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, que manifestó también que no comparte las ideas de Milei y no acompañará su sector en la segunda vuelta la cuestión de Milei. Entonces hemos visto a esa escena de la fallida entrevista que da Milei con ese posicionamiento que claramente lo nota en términos personales en una situación de inestabilidad. Se corresponde con la inestabilidad política de la reconfiguración de la derecha argentina, donde pareciera que están disputando más quién va a ser el jefe de la oposición que quién va a ganar la elección. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global.